Muy, pero muy buenos días, Julio César Burbano. Buenos días al ingeniero Giuseppe en la sala de sonido y por supuesto a ustedes oyentes, amigos de Imperio. Como siempre, agradecer a nuestro compañero Anthony Valencia, a don Héctor Aquiles, al licenciado Héctor Aquiles Zambrano Cedeño y al ingeniero Geoffrey Ortiz. Formamos parte de esta familia de Radio Imperio. Como todas las mañanas, siempre lo necesario será para mí agradecer a Jehová Dios Padre por ese inmenso privilegio de permitirme y permitirnos vivir un día más y que hoy toda la humanidad, la creación entera, alabe a Jat Jehová. Cuando tengo miedo en ti confío, oh Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. Julio César, veamos. Este fin de semana bastante oferta social. Bastantes lugares donde estuvimos visitando, bastantes, esto de compartir entre familias. A propósito, saludos para todos nuestros oyentes digitales que nos amplifican a través de la 909.com y también a través de 90.9 FM. Julio César, hay las páginas como YouTube, como Instagram, bueno, con todas las páginas sociales y las redes que tenemos. Le decía, este pasado fin de semana tuvimos la oportunidad de compartir en la comunidad de Loya Alfaro, estuvimos en el balneario El Matal y estuvimos también en las fiestas patronales de la parroquia 10 de agosto. Allí pudimos compartir brevemente con Flixon Montes de Oca, con el concejal Santos Cedeño Paneso, con el señor abogado José Moreira, que a propósito hoy están ya en la capital de la República. Sí. La gente tuvo que moverse. Ya están en la capital de la República. Los buses salieron a las 3, 4 y 5 de la mañana. 4 buses van desde aquí, desde Pedernales hasta la capital de los ecuatorianos para tener ese respaldo al señor presidente, a la usanza de hace algunos años atrás, cuando también se realizaba lo mismo, estas marchas y luego las contramarchas, o primero la contramarcha y luego la marcha. Bueno, al estilo Correa, dígalo. Por eso. Sí, clarito es. Lo que falta, dijo anoche alguien que lo entrevistaban, lo que falta es el sándwich y la cola, dijo. Después ya lo he vivido antes, dijo. Bueno, en todo caso, en lo que pasó en estos festivales, destacar la masiva presencia en horas de la tarde del público en general, llámense de los turistas locales o de lo que se tiene como consumidores. Hay unos que iban a turistear, es decir, solamente mirar a familia Miranda, otros que iban a consumir, pero en términos generales la economía se dinamizó, se vendió todo lo que estaba allí. Voy a comenzar por la parroquia 10 de agosto, que presentó una oferta bailadora de 2 días, de sábado por la noche y domingo por la noche. Es decir, ellos aprovecharon todo el feriado completito. De allí las escuelas y colegios presentaron pues sus diferentes ritmos musicales que se los tiene ahora, que a propósito el día 14 vamos a estar nosotros allí también en lo que será el desfile, donde habrá mucho ritmo porque vienen muchas escuelas a mostrarse en esto de lo que es el día del génesis del nombre del Ecuador, de la declaratoria de génesis del nombre del Ecuador, que es el 14 de agosto y que culmina pues con la sesión solemne. Eso es lo que hay. El día jueves. El día jueves. Jueves ya. Sí, este jueves. ¿Hay alguien allá afuera? Sí. Él es el licenciado Gabriel Flores, de Big Creatividad. Este jueves. Es consultor político que hablará con nosotros acerca del momento político que tiene a breves rasgos, el gobierno y el presidente. A breves rasgos ya para irnos a la pausa comercial, cuando son las 7 de la mañana con 26 minutos, todavía faltan 3 minutos, Julio César. Se viene ya este fin de semana algunos festivales, entre ellos el Festival de La Chorrera. Ya. En La Chorrera se va a llevar efecto el Festival de la Langosta y el Langostino. El día domingo estaremos en la hermana parroquia de Chamanga. En Chamanga estaremos nosotros también haciendo la cobertura de este festival. Ya conversaremos con el presidente de la Junta Parroquial de Chamanga en cuanto a este festival que el día domingo se va a llevar efecto. El festival de la Chorrera o de la Langosta y el Langostino es este día sábado que ya viene, es decir, ya nosotros ya nos aprestaremos y le estaremos dando la respectiva difusión, que tendrá una connotación especial porque será financiado, será apalancado, una parte por el GAT municipal, que está ubicando allí lo que es el sonido durante el día. Muy poca producción cultural,
tengo que decirlo con letras mayores, es lo que está proponiendo el GAT municipal. Lo que sí se está facilitando es el tema de lo que se tiene como logística, como equipo de sonido. En otros años habíamos visto que por parte del GAT municipal habían lo que son las danzas, lo que se tenía, y se iba al rescate de la cultura ancestral con esto del espectáculo cultural que se puede. En los pocos festivales que se han llevado hasta ahora, en un análisis y en un balance de lo que se tiene como cultura, nos queda debiendo, es decir, estamos bajos del 50%. Cuando una cosa, desde mi óptica, que no puede ser la correcta, se tiene, es cuando supera el 50%. En la muestra cultural y en ir en el rescate de lo que se tiene, no sé si me puedo equivocar en mi apreciación, mi queridísimo Julio César Burbano, pero en lo cultural es muy poco en los 3 festivales lo que se está proponiendo por parte del GAT municipal. Quiero ser claro en esto. Allí hay algo, iniciativa de los organizadores en contratar a ciertos grupos, pero ya eso desde la parte de lo privado. El GAT municipal con su colaboración, ya, más allá del equipo de sonido, no hemos visto que se tenga esta masiva presencia que había en años anteriores. Mire, yo me recuerdo que un año en el Festival de la Gallina y el Chancho, allá en lo que es Tres Esquinas, se tuvo eso de presentar a un grupo muy bonito que me gustó y se llamaba Gotitas de Miel. No lo he vuelto, pertenecía al GAT municipal de Chone, Gotitas de Miel, en la cual presentaron y hicieron una remembranza en esos espacios recreativos de todas las danzas culturales del país, desde los afros, los manabitas, de todo, desde la serranía. Entonces, eso es un espectáculo cultural que hay que mirar. Agosto, mes del rescate de la cultura ancestral. La gastronomía es cultura, se rescata lo que se tiene. Es verdad, hay estos platos típicos, pero ese es un componente de tal vez de un 10% o de un 15% o de un 20%, póngale más, de lo que debería de ser un festival. Todos los festivales, vuelvo a repetir, en todos, sin excepción de ninguno, la muestra cultural por parte del GAT, no sé si el ingeniero Carlos, ¿qué apellido es? García, que es el director del Departamento de Cultura, este año se quedó sin presupuesto, pero no ha existido. Allí el Departamento de Turismo, la presencia que ha tenido es en la logística del equipo de sonido durante el día, que está muy bien porque así se debe ser, solo en el día, en la noche vean cómo hacen para el baile. Pero esa descoordinación, no sé, es que no ha existido ni uno, ni uno, por lo menos de los que yo he tenido como presentador de los grupos de danza auspiciado y apalancado por el municipio. O sea, ¿de rescate de cultura? Nada. Muy poco. Ahora. Muy poco porque lo que se ha presentado en todos los festivales ha sido la empresa privada. Más bien una empresa local que de venta de bebidas de moderación, no la voy a nombrar, está con la presentación de las chicas de las tecnocumbieras, de lo que se tiene. De cultura pero eso tiene casi nada. Bueno, por pero eso es que estamos mezclando lo artístico con lo cultural. Por eso le estoy diciendo, entonces, allá iba, ¿no? ¿Sí? Lo artístico es una cosa y lo cultural es otro. Sí. En el festival de... Porque estamos hablando de rescate de la cultura. O si no, que le cambien ya la terminología, el título... al mes de agosto. Al mes de agosto. Entonces, haciendo este balance de lo que se está haciendo, se le ha apuntado en estos festivales por parte de la organización regente, que es el GAT municipal, a lo artístico y no a lo cultural. Para ir un poco endilgándole a los organizadores que lleven artistas para sostener el espectáculo. ¿Me explico? Y cuando la empresa privada va y lleva un artista, de pronto hay estas descoordinaciones de que sí y que no. Esto dice de que nos está pasando factura que en el mes de junio, que era el mes de la coordinación, la ingeniera Elsie Acosta tuvo que viajar porque tuvo un problema personal. 732. Y no se logró esto de consolidar con el Departamento de Cultura lo que se tiene en cuanto a ese rescate. Luego de la pausa y a las 8 de la mañana ya analizaremos un poco fríamente qué es lo que está ocurriendo y esperemos que en el Festival de la Chorrera, que se viene este sábado, exista el rescate de la cultura ancestral.
Vamos a ir a la pausa comercial, conversaremos luego de la pausa comercial ya con el politólogo Gabriel Flores para hablar precisamente y para conversar desde su óptica este proceso político que vive el país. Sin lugar a dudas, hoy es un día muy especial dentro de la actividad política. El presidente ha convocado a una marcha de respaldo y se va a parar frente a la Corte. ¿Qué querrá el presidente con esta marcha? Estaremos nosotros allá conversando con Gabriel Flores acerca de todo y lo que sucede en el país dentro de la actividad política. Ya volvemos. Estamos de retorno. Antes de eso, una convocatoria para una feria inclusiva. Les hago conocer que la Dirección Distrital 13 de 10, Jama Pedernales, del Ministerio de Inclusión Económica y Social, convoca a todas las personas naturales o jurídicas de manera individual o a través de asociaciones legalmente constituidas a la presentación de ofertas para el servicio de alquiler del vehículo tipo furgoneta para el traslado de adultos mayores del centro gerontológico, sembrando lazos de amistad en modalidad diurna de la Dirección Distrital 13 de 10, Jama Pedernales 2025. Los ofertantes deberán estar habilitados en el Registro Único de Proveedores, el RUP, y de acuerdo al artículo 225 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Las ofertas se recibirán hasta el 15 de agosto del año 2025 a las 15:30 en las oficinas de la Dirección Distrital 13 de 10 Jama Pedernales, ubicadas en Bahía de Caracas, en la avenida Velasco Ibarra y Malecón Alberto F. Santos, en el barrio Astillero. Firma la directora distrital. Señoras y señores. Bien, hay un tema que me parece interesante y un momento que, por lo general, dentro de la actividad política son parte de procesos, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, lo de la convocatoria para referéndum el próximo 14 de diciembre. Se estima que es la fecha que estará dentro de lo que será este proceso de elecciones. Iríamos a las urnas. Hemos visto que en la semana también el presidente ha tomado hoy ya el mando, como dicen, dentro de la situación política, para buscar que la Corte Constitucional apruebe las 7 preguntas que ha enviado. La Corte ha tenido observaciones con algunas de ellas, porque claro está, debe tener esta revisión para que sean autorizadas. Algunas ya pasaron por el proceso que tenía que hacerse en la Asamblea Nacional. Hoy el presidente de la República ha convocado una marcha de respaldo que será directamente, como él dijo, llevada por él hasta la Corte Constitucional. Han llegado buses de todas partes del país. Se habla de una ya marcha multitudinaria, ¿no? Por esto lo de los respaldos que siempre piden los presidentes de la República. Y es hoy un proceso que también está a la vista para el análisis. Estamos con Gabriel Flores, politólogo de aquí del país, uno de los mejores, para precisamente poder establecer cuál es el momento político que hoy vive el Ecuador y qué busca con esto el presidente Noboa, con el respaldo de la gente, para de alguna forma, como dicen algunos, presionar, ¿no?, a la Corte Constitucional. Gabriel, ¿cómo te va? Qué gusto tenerte acá en estudios. Realmente te doy la bienvenida. Y para conversar acerca de estos temas que sin lugar a dudas dejan ya esto con un mensaje evidente en cuanto al momento político que vive el país. Buen día, señor. Buenos días, Yuri. Antes que nada, en realidad felicitarte, primera vez que estoy ya físicamente aquí en la estación. Y la verdad, lo que entraba, pensaba que estaba en Quito, en Guayaquil, por la estructura como está, así que te felicito por cómo está la conceptualización del estudio. Muy bonito, muy visionario, felicitaciones. Y es algo que se necesita en la comunicación del país, que todos estos espacios en realidad vayan avanzando y construidos con la visión que merecen. En temas de lo que me conversas, del tema político, de la movilización que se está realizando en la ciudad de Quito, es verdad lo que tú dices, al final del día todos los presidentes tienen la facilidad de hacer una convocatoria. ¿Sí? Eso es como que tu jefe te diga mañana se sale a las 7 y le digas no, tienes que ir donde te dicen que tienes que ir. Eso es una realidad. Ahora, el por qué se hace y si acaso la marcha en realidad debería de hacerse para el objetivo final que se la está realizando, ya ese es el tema de análisis real, pues, ¿no? En el artículo 98 de la Constitución, que es la que nos ampara para el derecho de la oposición, pero dice que es la oposición a las entidades públicas o que no sean del Estado. Eso quiere decir que es permitido a cualquier ciudadano poder manifestarse
sin violentar la propiedad privada, sin bloquear el acceso a los derechos. A los servicios básicos y etcétera, pues es facultad del ciudadano manifestarse. Ahora, hay algo que ha quedado siempre como que en el aire y tal vez un poco mal interpretado por los mandantes de turno. El mandante de turno no es tan solo un ciudadano, tiene un poder que en su investidura que pues amplifica sus acciones, sus decires. Y ojo, no es algo que haya sucedido únicamente con el presidente actual, es algo que lo vemos en todos los presidentes que hemos tenido en Ecuador, no es la excepción. Recordemos cuando las sabatinas, cuando se rompió un periódico, o sea, todos los presidentes sin excepción han tal vez de una u otra manera utilizado el poder de la investidura un poquito más allá a su excusa de que sigo siendo un ciudadano y como ciudadano tengo derecho a. Entonces, eso es un tema que habría que analizarlo para entender qué tan legal es, pero habría que entender la ética y la moralidad de la acción. Claro, porque algunos dicen, bueno, ¿qué busca con esto? ¿No? Otros dicen, ¿quién está financiando? ¿Cómo se financian este tipo de movimientos? Algunos haciéndose los ingenuos, todos sabemos de dónde sale el dinero. Y es por eso que estos procesos, como tú lo decías, ya son muy conocidos. Pero hay un sinnúmero de temas que se le han venido acumulando al presidente de la República en esta última semana nomás, en esta última semana. Desde muertes, desde escándalos en los hospitales, hoy lo del seguro nuevamente sale también a la luz con esto, lo del manejo del negociado que hay con clínicas privadas. ¿Es este el respaldo o es este el proceso o el momento, tal vez, o un mal momento que está viviendo el presidente de la República, Gabriel? Y con esto de poder tener lo de la marcha, con lo de la convocatoria, con lo de sus adeptos, con lo de sus seguidores, es tal vez un poco lavarse la cara por todo esto que hoy vivimos o lo que hoy se sabe como noticia. Te cuento que yo creo que es más bien en tratar de entender en beneficio de la ciudadanía, ayudar a la ciudadanía discernir el porqué de las cosas y los momentos que se viven. ¿Ya? Porque definitivamente cuando algo sale a la luz en un periodo de gobierno, definitivamente uno a quien le quiere echar la culpa es al mandante de turno. Pero así como las goteras de la casa, la gotera no se hace de la noche a la mañana. Entonces, si hay 5 inquilinos, pues al final de cuentas esos 5 inquilinos todos tienen culpa compartida del porqué de las goteras, de por qué no las taparon, de por qué no las mejoraron. Entonces, aunque sea una situación que realmente es bastante asfixiante la que se vive en el Ecuador, y no solamente en el Ecuador, penosamente en muchos países, lo que está sucediendo en la hermana República de Colombia, lo que está sucediendo en Perú, o sea, está sucediendo a nivel mundial un declive que despunta dentro de lo social y que en realidad, yéndonos un poquito más profundo y a lo antropológico, es también a la destrucción del núcleo familiar, pues no, que eso se perma dentro de una sociedad. Y lo que sucede en Ecuador ahorita es el resultado de muchas cosas a lo largo del tiempo. Porque, por ejemplo, la subdirección médica en el Teodoro Maldonado, en el IES, en Guayaquil, que es la responsable de direccionar a los traslados, las transferencias de hospital público, hospital privado, a toda la cadena de hospitales, tendríamos que ir a averiguar cuántos cheques le han llegado a esa subdirección médica y desde cuándo, y desde qué periodo, y hace cuántos años. O sea, no es algo que sucede única y exclusivamente en este periodo. Es algo que viene sucediendo. Lo que sucede es que tal vez no se ha hecho público de la manera que se están haciendo públicos ahora muchas acciones, que está bien. Porque al final de cuentas eso es lo que se debería de hacer con las acciones que están mal. Hacerse públicas para que el pueblo las conozca, para que las autoridades sientan presión de tener que resolverlas. Eso está bien, que sean públicas. Pero yo creo que el análisis va un poco más allá de exactamente por qué no las resuelve de manera inmediata el mandante actual y entender por qué se dan estas situaciones. Si hablamos de corrupción, el día de ayer estábamos conversando con una amistad que tuvo que pagar $180 por el turno de renovar la licencia, porque la atiendan más rápido, para que le hagan el trabajo, no sé qué cosa, no sé qué otra. Digo, ya, cuando hablamos de corrupción, todos hasta cierto punto lastimosamente nos convertimos en parte de,
porque si yo no compro lo robado, el que lo roba no tiene dónde venderlo. Si yo no le pago la coima al de la fila, el de la fila no va, por mucho que me la pida, yo no la pago. Entonces hay un tema ahí un poquito más profundo que habría que analizar para beneficio de la sociedad. Desde el punto de vista político, definitivamente habría que tal vez mejorar muchas acciones en las cuales se vea realmente personas probas que puedan ingresar con un conocimiento previo para poder echar a correr, porque de la manera en que está el gobierno y el país, entrar para aprender en un puesto es como que medio complicado. Es complicado. Gabriel, ¿cómo está? Buenos días. Qué gusto poder saludarle. Ya en otras ocasiones hemos hablado vía Zoom. Hoy qué gusto tenerlo acá físicamente. Mire, la humanidad desde que la escritura existe más o menos hay algo más de 6.000 años de existencia. La estrategia del sitio de un gobernante hacia sus enemigos es la misma, pasando desde los egipcios hasta los anglosajones. Hoy se quiere sitiar la Corte Constitucional a la usanza moderna con el reclamo. ¿Qué era el sitio? Separaban el ejército afuera con estacas puntiagudas, le gritaban que se rinda o los mataban. Así era. Hoy nosotros en esto que llamamos democracia, que los griegos lo pusieron de moda luego de los emperadores, vinieron los romanos, vino la república y finalmente el Ecuador también pasó por ese proceso. ¿Está sitiada la Corte Constitucional porque en democracia este es el organismo que debe de velar por la misma? La democracia como concepto, que no es perfecta, pero es el sistema que tenemos, que como tú lo dices, dentro de la época griega y romana se daban otros campos de acción para presión, pero también en esas mismas épocas el voto no era popular, incluso cuando aún se llamaba democracia, eso pasó más adelante. El voto solamente lo podía dar aquella persona que tenía propiedades o tenía algún grado académico reconocido por la sociedad, un estatus. Y ellos, que eran unos pocos, eran los que decidían por unos muchos. Analizándolo desde ese aspecto, y ahí es donde entra en juego el tema de la democracia, la presión social, de donde venga, es necesaria. ¿Por qué? Porque si tú estás en lo correcto, hablando de la Corte Constitucional, si tú estás en lo correcto, tú te vas a tener que parar tieso, te vas a tener que parar firme. Que lo hagas al final del día, que suceda al final del día, se verá. Pero eso se necesita hacer, porque eso es la democracia. La democracia al final del día es, tú dices A, yo digo B. Yo te voy a pelear hasta las últimas consecuencias en que convencerte en que lo que yo digo es. Y tú pues te vas a tener que poner en tu postura. Es más, yo creería que de un análisis de ejercicio democrático, al menos en esta instancia específica, nos deja saber que la Corte Constitucional está tomando postura y no simplemente obedeciendo una orden. En Estados Unidos, en este preciso instante, lo que está sucediendo con Donald Trump, que es desde muchos puntos de vista, tanto jurídicos como políticos y demás, son golpes muy duros a una constitución que siempre le hemos considerado muy fuerte, desde otros países, pues, ¿no? Por ejemplo, el Attorney General, que es como que el juez general, a quien ha propuesto Trump para que sea vitalicio, es el abogado personal de él. ¿Ya? ¿Dónde está la ruptura de poderes? ¿Dónde está la división de poderes? Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Porque en un ejercicio democrático tiene que haber posturas. Esa es la democracia al final del día. La democracia es, yo quiero convencerte que esta pared tenemos que pintarle color verde limón y tú tienes que decirme, no, verde limón Democracia, es feo. poder del hombre. Para la conceptualidad como tal, ¿no es cierto? Claro, correcto. Poder del hombre. Correcto. Ya. Pero es a final de cuentas un consenso. Ya. La democracia es la habilidad, al final del día, según cómo se le implementa, más no desde su conceptualización, pero según cómo se lo implementa, la democracia es el poder del consenso, de poder tener la opinión y llegar a un consenso. Entonces, en un ejercicio de democracia,
O en un precisamente ejercicio democrático. un ejercicio democrático, Ya. mejor dicho, es aquello. Entonces, el tema de la presión, mientras no cruce líneas, hubo algo que sí no me pareció, que no me recuerdo quién lo dijo en este momento, no recuerdo si fue Daniel Noboa o alguien más, que decía que 7 jueces que nadie los conoce quieren anteponerse. Fue el presidente. El presidente en un X. Ya, eso, por ejemplo, a mí me parece que está erróneo, porque los de la Corte Constitucional no son políticos, pues el pueblo no tiene la obligación de exigir de ellos que se hagan conocer, que sean mediáticos, que sean públicos. Son jueces constitucionales, pues usted cuando usted tenga un problema constitucional, ahí los conocerá y sabrá quiénes son, a no ser, y eso lastimosamente porque en nuestro país no nos inculcan el enterarnos quiénes son nuestras autoridades, pues, ¿no? Ya. Pero eso me pareció erróneo, porque es otro tipo de presión. Pero en el planteamiento de poder, le han remodelado, le han quitado leyes del último decreto que él envió. Yo creo que el ejercicio como ejercicio democrático está bien, porque es la presión que tiene que... Le pongo un ejemplo. El día de mañana. ¿Ya? El día de mañana viene alguien en Pedernales, en playas, en Santo Domingo, donde sea, y se reúne con un grupo de ciudadanos y convocan a una marcha en contra del municipio local. Ahora se lo conoce como derecho a la resistencia. Claro. Ya. Pero es legal. Es legal. A ver, lo que no se puede criticar, ahí sí desde el punto de vista de la sociedad civil organizada, de lo que en realidad nutre al pueblo, es que el pueblo resista. ¿Quién es el pueblo? El ciudadano. ¿Qué cargo tienes tú dentro de la sociedad? Eso es otro tema. Pero el derecho a la resistencia, eso no se le puede negar. Yo leía una frase ahí bastante interesante en lo que yo entraba, que la libertad de prensa no es negociable. Adiós al mando y al... Adiós rogando y con el mazo dando. Adiós rogando y con el mazo dando. El que la sociedad civil organizada se manifieste es esencial para poder mantener los poderes de turno en sitios. Si el día de mañana aquí en Pedernales dicen, el día jueves 14 le vamos a hacer un plantón al alcalde de Pedernales por X, Y, Z a las afueras del municipio, están todos invitados, pues la ciudadanía debería de sentir la obligación de presentarse y escuchar por qué le están haciendo el plantón y hacer el plantón por ejercicio de sociedad civil organizada. De ahí para allá, lo que suceda, pues ya es en el ejercicio democrático, como decía aquí. Gabriel, ahora, ¿qué es lo que estamos viendo también en estos procesos que hoy tenemos acá en el país? Veía algunos estudios hoy con estas comparativas, con estos análisis. Lo que vemos, por ejemplo, es que existe una especie de estos silencios incómodos. Silencios incómodos porque todavía vemos una sociedad que no toma parte ni posición específica de acuerdo a los inconvenientes que se estén tratando. Es decir, hay la obligación también de preguntar hoy dónde están las voces de los partidos, los gremios, las universidades y la misma sociedad, pues. El peligro que la sociedad civil organizada, y eso es algo incluso que dentro de ciencias políticas, incluso quienes estudian para derecho, es un tema de estudio, el tema de la sociedad civil organizada. Porque al final del día, eso, a través de toda la historia, la sociedad civil organizada, la sociedad somos todos, pues, ¿no? Civil porque no estamos dentro de las fuerzas militares y los poderes del Estado. Pero nos falta la parte organizada. Si estamos dentro de una universidad, pues ya estamos organizados porque todos somos estudiantes. Claro. Pero no nos inculcan ese pensamiento crítico y de acción. Porque al final del día, aquí viene otra gran realidad. Yo siempre me quejo de los valientes de teclado, porque en internet te encuentras todos los que yo morí en la época de Febres Cordero, yo salía, yo hacía, porque, ya hermano, a ver, sacamos una marcha. No, lo que sucede es que mañana tengo que trabajar, que hasta el mediodía los puedo acompañar. Entonces, pero ¿por qué? Porque no hay una organización y no nos inculcan desde los diferentes lugares de la academia, que debería ser uno de los principales, donde el joven, como joven, le puedan inculcar esta acción
dentro de los derechos, como se los enmarca, para que pueda exigir y reclamar sus derechos, porque al final del día eso es la sociedad civil organizada. Y hoy por hoy estamos escaseando de aquello. Estamos escaseando de aquello y mucho tiene que ver en cómo está configurado dentro del Ecuador el tema de los partidos políticos. Hay una pregunta, por ejemplo, y tal vez me adelanto a la conversación un poco, pero hay una pregunta, por ejemplo, con la que yo no estoy de acuerdo dentro de la próxima consulta popular, que es el tema de eliminarle los recursos a los partidos políticos. Y el tema de eliminar los recursos a los partidos políticos es más una decisión de posicionamiento político, porque suena bonito, porque si usted le pregunta a cualquier persona que le toca levantarse a las 5:30 de la mañana para salir a trabajar y regresar a su casa 6, 7 de la noche todos los días, si usted le pregunta, oiga, ¿y usted qué opina de la política, de los asambleístas, del alcalde, del prefecto? Un montón de mentirosos que se ganan la plata a vaca, porque el ciudadano al final del día tiene otra realidad, y como no hacen un buen trabajo de comunicar lo que hagan o no hagan, pues le cogen roncha pues al final del día. Pero el problema no es explícitamente el presupuesto que se le da a los partidos políticos. El problema, al menos desde mi criterio, empieza desde cómo están regulados la selección de candidatos de los partidos políticos y su vida formativa. En el artículo 330 del Código de la Democracia, en el numeral 3, si la memoria no me falla, se habla de que los partidos políticos pueden postular a quien sea para puestos de elección popular. Sí. El problema con aquello es que ese puede postular a quien sea, a cualquiera, dice. Él puede postular a cualquiera. Nos indica de que si tú te apareces por aquí el día de mañana y tienes 10 millones en el bolsillo para candidatizarte, venga, que usted es mi candidato. O te apareces por allá y eres un influencer, eres conocido en redes sociales, tú eres famoso, vente para acá para que seas mi candidato. Entonces eso es un problema. Habría que regular realmente, y ahí es donde se aprietan los botones, porque si usted regula un partido político y dice, a ver, Yuri va a ser su candidato. Ya. Si Yuri va a ser su candidato, Yuri tiene que primero estar adherido a su partido político mínimo 3 años, mínimo. Tiene que haber estado desvinculado de cualquier otro partido o movimiento político mínimo 1 año. Tiene que haber tenido por lo menos 1 año de periodo desde que se desvinculó a que se vincule al siguiente. Punto número 1. Segundo, Yuri, que va a ser su candidato, para que usted me lo candidate, y si usted me va a tener que comprobar que usted ha cumplido algo que ya está ahorita en la Constitución, que es la parte formativa, que por eso es que se le entrega parte del fondo partidario a los partidos políticos para formar a su militancia. Ahí debería también de haber una reestructuración. Esa parte formativa que tú le das a Yuri, que lo quieres postular para alcalde, para prefecto, para asambleísta, enséñame el pensum, que 50% le vamos a asignar a las universidades para que ellos den la parte técnica, porque dice, dentro de lo que es el Código de la Democracia, que el partido político debe formar a todos sus militantes para cualquier puesto de elección popular. Eso quiere decir que todos los que estén adheridos, el partido, yo tengo que prepararte a ti para que algún día seas concejal, tengo que prepararte para que algún día seas alcalde, tengo que formarte. Pero esa formación tiene 2 partes, que es la técnica, que eso tranquilamente se pueden hacer cargo las universidades, los institutos técnicos, con recursos que ya se le están dando a los partidos políticos, y ahí sí, mejorar la inversión de estos recursos del Estado. A ver, a la universidad, ustedes del partido tal, en tal sector, ustedes se forman aquí, se forman allá, se forman allá, repartido. Y el otro 50%, ahí sí se hace cargo el partido. ¿Cuál es la parte que tiene que hacerse cargo el partido? La parte doctrinaria, pues la parte de su misión, de su visión, de su manera de pensar. Demuéstrenme que usted tiene todo esto, un pensum académico como partido. Primero me muestras el pensum, te lo apruebo, así como se hace con las universidades. Me muestras el pensum, te lo apruebo, y luego me compruebas que Yuri se inscribió y pasó con las calificaciones necesarias cada parte del pensum para poder ser postulado como alcalde. Ahora sí, tiene todos esos requisitos, vámonos a la primaria. Y solo puedes seleccionar a quiénes vas a poner candidato, a quienes hayan pasado ese tipo de proceso interno. De lo que usted me dice, nunca se cumple en ningún partido. No sé, es que es un problema, pero entonces cuando hablamos de que quitémosle la plata, claro, porque lo que sucede es que lo que se escucha es que no, es que hay demasiados partidos y plata de por gusto. Digo, la plata que se les da no es el problema, es cómo se los regula. Y la regulación está en un par de artículos por ahí que nadie está mencionando. En la Constitución mismo, creo que en el 112, 118, ese no lo tengo claro, que habla también que los asambleístas, con tal que respire y sepa
Español ya puede ser asambleísta. Gabriel, para no perder el hilo de lo que estábamos con la Corte Constitucional, desde su óptica, ¿hay heridas abiertas tal vez desde el periodo pasado cuando una vicepresidenta se le eligió pasando por encima de la Constitución? La Corte Constitucional se pronunció, luego hubo un dictamen, no se lo cumplió, se quedó eso subsanado, el presidente tal vez quedó con esa herida allí de algo que está ilegal y que ahora se lo pudiera sacar en algún momento que forme parte de una, qué sé yo, de un agravante en el periodo pasado, porque esas cosas no fueron juzgadas. Hacia allá va, hacia tal vez la Corte Constitucional tenerla. Si no haces lo que yo digo, aquí te puede pasar esto, te levanto el pueblo para esto, cuando hay heridas viejas no sanadas. Lo contesta después de la pausa comercial, porque son las 8 de la mañana con 1 minuto. Le invitamos a un traguito de café a Gabriel también, para seguir en esta conversación muy interesante en lo que tiene que ver estos procesos políticos que vive el país. Vamos a la pausa, 8 de la mañana ya con 7 minutos en el Ecuador Continental. Una recomendación para usted que hoy tiene que hacer pago de impuestos urbanos, rurales, usted que tiene que hacer el pago de rodaje, un certificado de no adeudar, también lo puede obtener allí en Copifaz 360 de forma fácil y rápida. Copifaz 360, la terminal terrestre para los pagos de todo tipo en lo que tiene que ver a empresas en la provincia de Manabí. También Copifaz 360 los tiene. Copifaz 360, un punto autorizado del Gatti Pedernales, allá en la terminal terrestre de nuestra ciudad. Ahora sí, don Jonathan. 8 de la mañana, 8 de la mañana con 7 minutos. Bueno, estábamos en amigo, esto. ¿Ah? Repítale la pregunta. Repítale la pregunta. Heridas viejas, por ponerle una situación calificativa, existen entre el presidente y la Corte Constitucional un caso no cerrado, el de la vicepresidencia de la República, que se pasaron por alto algunas situaciones de orden constitucional. ¿Se pudiera tener eso de que el presidente ahora quiere tener dominio sobre lo que no debería de tener dominio para poder justificar algo que no quedó juzgado? Gabriel. Yo creo que para tocarlos... Un poquito más cerca acá. Yo creo que para tocarlos desde esa óptica, habría que primero recordar la herida no sanada del Ecuador en cuanto a los poderes del Estado. Porque habría que hablar de Rosalía Arteaga. Ya. Desde ahí... Comencemos por ahí. Comencemos, claro, por eso. Comencemos por ahí. Desde ahí, la llaga nunca ha sido cerrada. O sea, y de ahí para allá, vienen... Que ahora recién, antes de ayer, creo que salió... El dictamen que tienen que justificar el Ecuador, creo que en 3 meses, el por qué lo destituyeron a Loco Abdalá de la presidencia. Claro. O sea que yo no sé ahí el Ecuador cómo lo va a hacer, porque esa justificación va a estar bastante interesante. Sí. Declarar loco, ¿no? Fue declarado loco. Por eso pero ni siquiera los doctores, pues ellos mismos, o sea... Fue el Congreso. Fue mayoría social cristiano, me parece que no era MPD, pero la mayoría... DP también. DP, ¿qué es? Democracia Popularista 5, sí, ¿no? Sí. Bueno, sí. Hablamos de estas heridas más frescas, si se quiere la palabra. Pero ¿a qué es lo que voy? A lo que voy es que el Ecuador como Ecuador, como no nos han inculcado el entendimiento de qué es lo que debería suceder constitucionalmente adecuadamente, porque nos hemos dejado acostumbrar a que sucedan cosas como lo que sucedió con Rosalía Arteaga, entonces ya ese es el génesis de todo lo demás. Ya eso es un libro ya hecho. Entonces viene y sucede más adelante, porque después de Rosalía Arteaga, también recordémonos, por ejemplo... El alarconato. De Jorge Glass con Lenín Moreno. Por los vicepresidentes, pues no. Algo de los más frescos. Ajá. O sea, entonces, y ya para entrar, para llegar a la historia actual. Entonces, no es como que única la situación, pero se entiende, porque esto es lo que han entendido, creo yo, los poderes de turno, es poder pintar a alguien de enemigo para poder cumplir un propósito. Entonces, en este momento, ¿a quién tiene que pintar de enemigo? Pues a la Corte Constitucional. ¿Y eso no sería parte de un proceso para buscar apoyo por parte del presidente? Porque esa es una de las preguntas que también se busca que se establezca dentro de estas 7 para la consulta popular del próximo diciembre. Es decir, el presidente de la República cree conveniente que los miembros de la Corte Constitucional, lo dicen en las preguntas, sean ya sujetos de control y puedan ser llamados a juicio político por parte de la Asamblea. Hoy, por ejemplo,
esta convocatoria del presidente suena un poco más como que a buscar ese respaldo que de pronto en el imaginario popular se ve un poco oscuro o se ve un poco, ya podríamos decir, ya tal vez hoy criticado o señalado por la cantidad de eventos que vemos a diario. Él busca fortalecer o busca de alguna forma, Gabriel, meterle propaganda a la consulta. Pudiera ser bastante dable que eso sea parte de lo que están intentando hacer, porque al final de cuentas, si la consulta popular es en noviembre, él tiene pues que generar una narrativa que pueda justificar el motivo de la pregunta, Claro. la visibilidad de un respaldo popular, para poder de una u otra manera hacer su ejercicio de direccionar la intención del voto para ese momento. Y está, digamos, que cabe en todo su derecho, por decirlo de una manera, hasta cierto punto. Y a mí lo que me preocupa más que su propia acción, más que tal vez utilice eso para esos fines, a mí lo que me preocupa más es la mala oposición que exista porque los partidos políticos, toda esta semana he estado yo tratando de leer cuáles han sido las acciones o pronunciamientos de los diferentes partidos políticos, pero lo único que vi hubo una contramarcha en Guayaquil, quemaron unas llantas, salieron, gritaron, hasta ahí quedó el asunto. La oposición como oposición, y llámese oposición porque al final ellos son poder ahorita, ellos pueden ser mañana la oposición, pero la oposición, quien sea que esté en oposición, no puede simplemente porque te dio la gana decir que no. Tienes que convocar gente, alinearlos con tu manera de pensar y en realidad hacer un proceso sostenido de oposición que sea dentro de lo técnico, no solamente desde lo visible y emocional, porque ya se torna visceral porque ahorita el presidente es Pepito Pérez y como yo no soy alineado, Pepito Pérez todo lo que hace está mal, aunque esté mal, pero no es que no puedes decirme solo que está mal, dime qué hago mejor, dime qué es lo que debería de hacer, dime técnicamente por qué es que lo estoy haciendo mal, porque si todas las conversaciones es que está mal porque son ladrones, ya, perfecto, son ladrones, ya, dime cómo es que están ejecutando el robo. Dime cómo mejoro mi elección de esa persona. Dime qué soluciones presento. Pero solamente el ataque se mantiene al nivel visceral, emocional. Entonces, esa oposición en Ecuador está pésima. Sí. Porque en realidad no se organizan para poder tener voceros que se aparten de... No, es que todos ellos porque no entienden nuestro dolor. Ya sí, todo eso es discurso bonito, te eleva el sentimiento y la emoción. Pero no hay una oposición técnica. Y no forman a la ciudadanía para tener opiniones técnicas del porqué de las cosas. En ese mismo orden, los líderes, como tal, que es la falencia o la carencia que estamos teniendo. Jaime Nebot Sadi, ¿es oposición o es gobierno? No, muy buena pregunta. Habría que tomarse un cafecito con, no, le digo porque lo escuché en una disertación o en una exposición hacia la prensa sobre lo que no le gusta del gobierno. Pero ya no vemos a ese Jaime Nebot que arenga al guayaquileño Madera de Guerrero, que prende la alarma y invoca a un país a formar parte de lo que usted mismo dijo, de la oposición. Por eso le pregunto desde su análisis político, porque para ello está aquí, ¿no? Para eso está acá, ¿no? Jaime Nebot Sadi, ¿es oposición o es gobierno? Jaime Nebot Sadi es... Jaime Nebot Sadi. Sí, ya la tenía esa respuesta yo en mi cabeza. Yo lo conozco con lo de los consultores políticos. Jaime Nebot. Sí. No, y lo que se está resistiendo es a desaparecer Jaime Nebot. Sí, o sea... Sí. O sea, porque yo quiero saber, hablamos de oposición. ¿Quién hace oposición en la costa y quién hace oposición en la sierra? Hoy vemos una CONAIE totalmente partida, con un señor Vargas muy tibio en sus declaraciones. Sus compañeros desde las bancadas que ellos tienen a lo interno de la CONAIE diciendo, bueno, hemos elegido un presidente pero que no dice nada. Aquí entrevistamos nosotros a otro dirigente indígena con una visión totalmente distinta a la de Marlon Vargas. En toda organización hay discrepancias de sus miembros. Pues no es como, por ejemplo, si hablamos del pueblo montuyo del Ecuador, esa es otra historia. Aparecen dirigentes por todos lados y todos son los presidentes y yo fui. Sí, hay los pueblos montuyos, el pueblo montubio, los montubios y los montubios de corazón. Sí, los pueblos todos en el Ecuador y todos están confundidos por el anhelo de liderazgo y de presencia. Porque en realidad
eso es el tema como que más de pelea, porque de ahí veamos las acciones, pues, o sea, dime que eres líder, pero dime qué haces, porque al final del día yo también puedo salir de mi casa, yo soy líder, dirigente, me salen 3 gatos. Digo, sí, ñaño, no, Gabriel, eso no es liderazgo. Gabriel, ¿cómo puede interpretar hoy el momento político? Por ejemplo, hace pocos meses veíamos que dentro de lo que es estas cuantitativas que se hacen por algunos medios de aquí y de América, hablaban hoy de una percepción, si podríamos decir, ¿no es cierto?, del respaldo que tienen los diferentes presidentes en América Latina. Y se lo ubica o se lo ubicaba a Daniel Noboa con un respaldo muy fuerte dentro del país. El momento actual, hoy por ejemplo, te lo pregunto porque ustedes consumen a diario lo que son estas cualitativas, cuantitativas, procesos de estudio. ¿Hay algo que de pronto hizo que esto sufriera algún resquebrajamiento? ¿O no es tanto así lo que se habla o lo que se dice en cuanto a estos procesos de aceptación política que tienen los presidentes? Yo en cuanto a temas de encuestas, sea cualitativa o cuantitativa, siempre tengo un sesgo en cuanto a quién le ejerce. Y a veces me dicen, no, pero es una firma súper reconocida. Sí, año, pero a ese alguien le tuvo que pagar. Pues o sea, es como decir, hay un panita que ahorita me olvido el nombre, que es de Guayaquil, que hace siempre encuestas y él hace encuestas cada 3 meses y fue incluso candidato ahora por reto, me parece. Y yo digo, pero hermano, a ver, ¿quién te financia? ¿Quién te pagó esa encuesta? No, lo que sucede es que el sentimiento... Sí, no, hermano, porque yo no creo que tu esposa te va a estar dejando gastar plata para hacer encuestas, para pagarle un montón de encuestadores, para estar haciendo... No es que yo... Nada, hermano. Algo hay un interés de por medio. O sea, es muy complejo el tema de seleccionar no solamente la herramienta de medición, sino quién la ejecuta. Es muy complejo para entender el cuidado de la data. Porque si yo le digo a mi mamá, mami, yo todavía me peino y hijo, pues usted tiene un cabello hermoso, ¿cómo no se va a peinar? Para los que no me ven, no tengo pero ni un pelo de tonto. Entonces, para ninguna madre es hijo feo. Para ninguna encuestadora está malo el que le está pasando el cheque. Ese es mi sesgo personal, yo por eso le tengo mucha duda. Ahora, igual hay que tomarlas en consideración porque hay una lectura que hacer a través de eso. Hay que entender el por qué, e incluso por qué se desea hacerse percibir de X y Z manera. Ya con lo primero dicho, hay algo que sí creo que es real dentro del contexto ecuatoriano, y es que Daniel Noboa personifica lo que la oposición mal conformada ha generado dentro de la polarización política de Ecuador. Ergo, que Daniel Noboa no es Correa. Como Daniel Noboa no es Rafael Correa y Rafael Correa no es Daniel Noboa, ese es el punto de partida en que, oiga, ¿cómo le va algo? Va bien. ¿Por qué? Porque no es Correa. Oiga, ¿cómo le va? Porque... Y ese es el punto de partida realmente. El punto de partida que incluso que fue parte de su masa dura de votación, no fue tanto de enamoramiento como tal, es que porque no eres Correa. Es porque no eres el o sea, correísmo. Un sentimiento anti. Correcto, es que la polarización en Ecuador está polarizado de una manera increíble. Entonces, ese es el punto de partida. Entonces, por eso muchas personas que han arraigado ese sentimiento de que yo no quiero nada que se vea como Correa, que no se vea nada con el correísmo, porque también la línea correísta ha cometido sus errores, pues, o sea, a final de cuentas es medio complicado pintar de santo a cualquiera. Cada quien ha tenido sus errores, pues, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida. Y de ahí para allá, han hecho cosas que a nivel internacional se miden de diferentes maneras. Por ejemplo, la pobreza se mide con el coeficiente Gini, que es binario, que es en 1 y en 0. La peligrosidad, la desarrollo, que tiene otra tabla de medición, que es del FMI, quien implementa esta tabla, pues usted ve cómo ellos nos califican, que nos están viendo que estamos en grado de seguridad, no sé qué cosa. Yo digo, si ellos dicen que nosotros somos un país seguro, pues venga, vive en Gabriel, solo algo en la finalísima para no perder el hilo de esto que está interesante. Julio César Urbano trata al presidente Rafael Correa en un ítem. Al presidente Noboa. Ahora vamos con Rafael Correa. El liderazgo de él, porque tiene un liderazgo que hay que reconocerlo, ¿decrece o se mantiene?
Yo tuve una conversación en la época electoral de la segunda vuelta. Hablando de polaridades, ¿no? Comandos principales de la RC, porque es mi vida, mi ejercicio profesional, al final del día es con todos los partidos políticos, pues, ¿no? Esa es mi línea. Entonces nosotros conversábamos de qué iba a suceder, de qué estaba pasando con el tema RC, Rafael Correa, y les cuento mi opinión que yo les daba. Yo les digo, vean, la RC necesita separarse de Rafael Correa para sobrevivir. Rafael Correa ha cometido lo que ha sido un beneficio para ellos, pero ha sido un error también. Porque si el día de mañana muere Rafael Correa, le dio dengue y se murió, que ojalá no pase, pero le sucede, ¿quién es el líder de un movimiento que tiene tantos años y solo tiene un líder? Solo tiene alguien, una persona por quien luchar. No es un movimiento. Eso ya no es un movimiento. Pero les ha pasado a todo en el Ecuador. Pues. Total, pero o sea, por hablar del tema, por hablar del tema actual. Entonces, si ellos, que ahora ahí es donde ellos deberían de entender su punto de ventaja. Ya. Si el Ecuador está tan polarizado, porque está polarizado, porque es verdad, Rafael Correa tiene liderazgo, ya eso no se le puede quitar. Eso ya habría que ser ciego para no verlo. Sí. Ya, pero como no han generado nuevos liderazgos, ellos en esta polarización deberían de tener tantos liderazgos creados, provinciales, locales, que ellos se les haga sencillo en realidad crecer, mantenerse y crecer, no tener ese techo que tienen por su voto duro. Pero no han generado liderazgo. Usted se va a dar la vuelta por diferentes partes del país. A mí me parecía increíble, en la provincia de Los Ríos, hace 2 elecciones, había un candidato que su única promesa de campaña es que yo les voy a traer a Rafael Correa de regreso. Yo les voy a traer a Rafael Correa de regreso. Ya, romántico sí, que me emociona sí, entiendo el por qué lo dicen, pero no te me estás vendiendo tú como líder. Ya, perfecto, tú lo vas a traer, pero ya lo trajiste mañana y ¿qué haces el resto de tu alcaldía? O de tu prefectura, o de tu concejalía, o lo que sea. ¿Qué haces? ¿Pero por qué? Porque Rafael Correa, que esto era lo que yo le decía a las personas con las que yo conversaba, yo creo que debería de existir un momento en la historia de ese movimiento en el cual a Rafael Correa lo reconozcan como gestor, como fundador, como promotor de una línea de pensamiento, de lucha, y le agradezcan y le digan, nosotros seguimos caminando por los enunciados que tú nos enseñaste, que tú nos planteaste, pero este somos nosotros. Tú eres nuestro referente, pero somos nosotros. Necesita ver dentro del mismo. ¿Por qué? Porque también la RC ha sufrido bajas bastante considerables de personas que eran amantes de ese proceso, pero que se han ido desilusionando por cómo a la interna ellos no se ponen de acuerdo, ellos no dejan crecer a otros. ¿Qué es lo que tú dices? Ahorita hablamos de Rafael Correa, pero si hablábamos de ese caso hace 20 años, le pasaba al Partido Social Cristiano. Y eso le ha pasado a todos los partidos. A todos les ha pasado. Pero en la actualidad... Claro, muere León Férez Cordero y el partido queda hasta ahí. Exacto. Entonces, pero la única que sí tuvo León Férez Cordero fue Jaime Nebot. Sí. O sea, sí hubo por lo menos uno, pero eso sí. Pero podemos decir que el RC tiene a Luisa González. No. Porque ya ha quedado demostrado que uno de los más grandes errores de Rafael Correa ha sido elegir a sus candidatos a presidente. Porque se entiende que los elige por la lealtad. Sí. Porque ya tuvo el dolor que tuvo con Lenín Moreno, pues, ¿no? Ya. Entonces, los dejó mal parados. Claro, sí. Entonces entiende que por sobre todas las cosas tengo que tener la tranquilidad de que no te me vas a voltear. Le voy a preguntar porque algo. Los votos son de él. Mire, ¿Rafael Correa tiene sus Diógenes a los lados o es pensamiento propio desde su óptica? Diógenes era el que aconsejaba a Alejandro Magno. Rafael Correa tiene de un lado a Rafael y del otro lado a Correa. O sea, él no tiene Diógenes. No, yo sé que él trabaja con un par de personas con las cuales hacen temas de estructuras y cosas así. Yeah. Pero en realidad ya él, que creo que en algún momento tiene que pasar a ser un caso de estudio, es él, porque es él el que aprueba ya las candidaturas en última instancia, muchas cosas, o sea, es él. O sea, no hay un Diógenes. Yo le puedo decir que yo conozco, antes de las elecciones, yo conozco a 4 de los
candidatos a la Asamblea que viajaron a México para una reunión a la interna, en la cual también viajó Luisa González, y quien dirigió la reunión era Rafael Correa, no Luisa, y no había nadie más. Ya, vamos al otro escenario. El presidente actual, ¿tiene un Diógenes a los lados? Daniel Noboa tiene equipos de pensadores. Ya. Esto sí ya es comprobado. Es más técnico. Es técnico. ¿Por qué? O sea, a ver, entonces, Rafael Correa, él piensa solito. El presidente de la República tiene su equipo. A ver, Porque estamos hablando de una polaridad, ¿no? Sí, pero tampoco le quiero echar como que todas las flores a Daniel Noboa, pero lo que sí está haciendo Daniel Noboa, él tiene equipo de gente que se sienta a pensar. Hermano, quiero que me encuentres la manera de cómo hacer la extradición de Fito. Ya. Se sientan a pensar, todos los abogados, toda la gente que dijo. Entonces, esa manera de trabajo que también la tuvo Rafael Correa en gobierno, porque cuando él fue gobierno, él tenía grupos de gente que se dedicaban a pensar. Claro. Vean cómo me construyen esto aquí, punto. ¿Cómo? No, porque la ley me dice no, sí, pero la ley es interpretativa. Encuentra cómo me la interpretas para lograr lo que quiero hacer. Por eso por acá hay un político que dice, estírame la ley. Siga. Entonces, eso sí tiene en la actualidad Daniel Noboa. Daniel Noboa tiene personas, equipos, que en realidad se sientan a pensar a cómo interpreta lo que ya está escrito. Ya. ¿Y qué tan esté bien o obediente? está mal, pero se sientan a pensar. ¿Y qué tan obediente es, por ejemplo, dentro de estos procesos Daniel Noboa? Es más obediente que el papá. En esa sí se la doy. ¿Ya? Extremadamente obediente, no. Pero sí es más obediente que el papá. El papá era un poquito más complicado. El papá sí era de las personas que... Yo tuve por ahí la oportunidad de hacer alguna parte de procesos por ahí cerca, y el papá era de las personas que te hacía trabajar 6 meses para estructurar, para pensar, hacerle la presentación. Se sentaba contigo, te le presentabas la idea, te decía, hagamos estos cambios, te presentabas un mes después con todos los cambios que él te pidió. Y al final de toda la reunión dice, sí, está muy bonito, pero lo que vamos a hacer es esto. Entonces, ese era el papá. Él tiene ciertas cualidades que son por su propia condición. Recordemos que él está dentro del espectro Asperger. Sí. Y hay ciertas cualidades que tienen todos aquellos que están dentro de este espectro, que son muy focales, son muy del detalle, y al mismo tiempo tienen visión amplia. Entonces, desde ese punto, él tiene un equipo, conozco tal vez a un par de ellos, que en realidad se sientan a pensar por dónde ir, cómo hacer, y él lo que entiende es a dónde quiere llegar. Él lo que quiere escuchar es, si lo que me estás diciendo es para donde yo quiero llegar, vale, y hagámoslo. Si me estás diciendo que tengo que desviarme de donde quiero llegar, no, regrésate y vuelve a pensar. ¿Y cómo poder interpretar hoy, por ejemplo, que en la política nacional, ese tal vez podría ser el punto de quiebre o el cambio generacional que nuestra política ha estado esperando? Creo que, y es bastante interesante ese punto, en Europa, por ejemplo, conozco algunos municipios que han creado departamentos, en inglés se le dice think tank, que son, la traducción exacta sería tanques de pensamientos. Ya. Y estos tanques de pensamiento que han hecho en Europa, ahorita no recuerdo exactamente cuáles son los municipios, pero por ejemplo, digamos que tú vienes y eres alcalde de Pedernales el día de mañana, y tú dices, a ver, ya tengo la dirección de turismo, tengo la dirección de planificación, de obras, no sé qué, bueno, ya perfecto. Yo necesito una dirección de proyectos, proponerle un nombre, que esté conformada de profesionales, a carta cabal, de todas las áreas necesarias para un cantón. Entonces, esa dirección, ahí están tus pensadores. Ya, vamos ahí, mire. Nerón tuvo cerca un consejero que se llamó Burro. El animal es el asno. ¿Pero por qué lo ve a Yuri cuando dice eso? No, espérese un ratito. Digo, no, oiga, trátemelo con cariño, oiga. Déjeme ir que estoy inspirado. A ver. Yo estoy defendiéndote, hermano. Séneca tuvo un consejero que se llamó Burro. El animal es el asno. Por eso a usted le dicen, no seas burro en algún momento cuando lo quieren tener eso de frases peyorativas. ¿Cuál es el burro del presidente actual? Salomón, ¿Ya? que es la parte bíblica, ¿Ya? decía... Hombre de sabiduría divina. Y decía que la sabiduría está en la multitud de consejos. ¿Ya?
En la multitud de consejeros hay logro. Ese ¿Pero es qué es el problema. ¿qué es el consejero? ¿Ah? O sea, es consejo. Yo por decirse la morocha, pues, ¿no? Ya. Pero multitud de consejos, que En la multitud de consejeros. de consejeros hay logro. Así es el Entonces, problema. eso ¿a qué lo traspolamos cuando hablamos Ya. de ya la política como tal? Me habla de consejeros Consejeros. plural, ¿verdad? Ya, claro. Si yo solamente tengo un burro, disculpe que lo señale, mi compañero. No, Burro es el asesor. Perdón, es que me confunde. Burro fue el asesor de Nerón. Ya, y no. allí viene la frase no seas burro, Ya. porque el animal es el asno. ¿Qué te dice burro? Yo lo veo a Yuri, no me confunde. Pues. Pero, entonces, si el tema, en ese aspecto específico, que es la parte técnica, Ya. por ejemplo, una cosa, tú tener a un médico de cabecera, Ya. que es el que te va a decir, mira, debes de hacerte esto, debes de hacértelo de allá, según mis estudios, mis análisis. Pero ese médico de cabecera es médico, no sabe de arquitectura. El arquitecto no sabe, qué sé yo, de planes de agua, qué sé yo, lo que sea. Cada quien tiene una especialidad. Entonces, Salomón, que en la multitud de consejeros se encuentra, Hay logro. hay logros. Desde ahí nos da la pauta de que el rey Salomón, un hombre sabio, se considera que es el hombre más sabio de la historia. El segundo. El primero fue Bueno, Jesucristo. Perdón, toda la razón. No, pues como hombre, como ser humano, solamente ser humano. Ya Jesús Claro, es. Cristo ya era perfecto. Cristo, exacto. Ya, ok. Este, Entonces, el primer humano imperfecto más sabio. tal cual, ahí sí. Entonces, entendemos que hay peligros cuando tienes a una sola persona. Simplemente como para definir eso. Porque, por eso le decía que la pregunta de Yuri me parecía bastante interesante, porque yo ya veo en otros sitios que los consejeros Ya. los han hecho a forma de tanque de pensamiento para que en realidad, aunque yo tenga mi asesor personal y toda la vaina, y todo ese asesor, pero ustedes, su misión de todos los santos días, ustedes vienen, se toman el cafecito y es en realidad presentarme y empezar a desarrollar todos los proyectos que se necesitan para el municipio. Ya. Tú me lo presentas y no me lo presentas nada más como que aquí está el problema, mira, hay que pavimentar las calles. No. Preséntame todo. ¿De dónde voy a sacar el dinero? Preséntame cuántos días, cuánto tiempo me voy a ir, cómo vamos a tratar a la gente, porque para eso es el tanque de pensamiento. Entonces, en los consejeros, Ahora se ¿qué es lo llaman asesores. pero el problema con los asesores, ¿Ya? que es que, porque son cosas y cosas, pues no. Por ejemplo, yo he dado asesoría en gobierno, en municipios. O sea, usted no ha sido el burro de ningún gobierno. Yo no soy bueno. ¿Verdad? Se la quiere devolver. Mire que aquí está pisando el territorio minado. Esta es la casa del jabonero. Sí. Pero, por ejemplo, yo me he sentado, por ejemplo, la última consultoría que tuve dentro de un gobierno fue en el municipio de Yopal, en el departamento de Casanare, en Colombia, eso es en el llano colombiano. Y cuando yo me siento a conversar con el alcalde, yo le digo, mira, él en realidad, en Colombia hay una particularidad, en Colombia, por ejemplo, no puede ser reelecto de manera continua. Tú puedes elegirte, tienes que salir de un periodo y puedes reelegirte en el siguiente periodo, pero no te puedes reelegir de manera continua. Entonces, ellos estaban preparando el terreno para poder elegir a alguien de su propio equipo, pues, ¿no? Para que todos se mantengan dentro. Entonces, la primera sentada que yo tuve con él, y él me decía, mira, es que necesitamos mejorar el tema de la seguridad, la percepción, Yo, a ver, el asesor, como asesor, tiene que ayudarte a encontrar respuestas y tiene que ayudarte a encontrar a qué darle respuestas. Pero en ambos sitios, tú no te vas a encontrar nunca en la vida un asesor que tenga la capacidad de entender absolutamente todo. Ese asesor es el que en realidad le va a optimizar el tiempo al alcalde para ir a encontrar qué problemas necesitan solución y la solución a esos problemas. Entonces el asesor no debería ser de manera técnica, no debería ser el que, a ver, aquí se inundan en este barrio, yo me voy a sentar, voy a empezar a buscar en Google, voy a comprar, y yo voy a hacer, y esta es la solución. Y yo, hermano, a ver, ¿cuál es su formación académica? No, yo soy comunicador social. ¿Y usted qué sabe de pavimentación? Buscando por las especializaciones. Por hablar de especializaciones. Ya. Hable con los especialistas. Ahí tráeme un abanico de propuestas de solución.
Entonces se confunde el rol de asesor. Yo le decía a este alcalde en su momento, yo le decía, a ver, no nos confundamos. Mi misión como asesor es ayudarte a encontrar qué problemas necesitan solución y la solución a los mismos. Yo te tengo que empezar a encontrar quiénes son los que nos van a ayudar a resolver esa incógnita. Para poder plantearte decisiones, ahí sí ya, tú como alcalde, con tu consejo de empleado, y yo te voy a dar mi asesoría de decir, yo creo que esta debería ser por esto, pero te tengo que presentar las opciones. Ahí, recién ahí, él me dice, no, y es que yo pensaba que te traía asesor y ya, pues tú me ayudabas a hacer todo, pues asesor. Digo, no. Sí, esa es una manera muy tradicional en que mucha gente lo hace. Y que de repente tú vas a cualquier municipio, prefectura, y tienen asesores, y a veces los asesores son hasta más alcaldes que el propio alcalde. Entonces, ahí hay un problema. Porque el asesor debería de asesorarte, pero bien está usada la palabra, en encontrar los problemas y las soluciones. Ahí sí cumples el rol completo de asesor. A no ser que tú seas asesor en algo específico. Si tú eres mi asesor en comunicación, pues tu línea específica es comunicacional. Entonces, esa mala interpretación, que es muy común en muchos lados, del rol del asesor, es lo que yo creo que termina lastimando el beneficio que se le puede sacar a dicho cargo. Porque está bien un alcalde, un prefecto, toda esta gente de entidades públicas. Es más, yo siempre he sido el del concepto de que todas las personas que están en un sitio de elección popular deberían de tener a su lado un asesor comunicacional entendido en materias de posicionamiento político, gestión de crisis, todo lo demás. Pero, por ejemplo, yo veo los asambleístas y las asambleístas tienen 4 asesores. Uno de ellos es comunicador siempre y yo lo veo a ese asesor de comunicación, lo veo es que lo tienen para tomar fotos y para publicar. Se me va ahorita el nombre, pero es un español, me parece. Español, sí, italiano. Hablando de un español, sí. Español. El que es como que la mente maestra, pero es la mente porque es la cabeza. Por ejemplo, yo trabajo en estrategia electoral, en consultoría política, y por ejemplo, yo soy la punta de la pirámide, pero yo tengo un equipo de gente. Lógico. Y ese equipo de gente hoy lo está preparando o ya está preparado para salir a defender lo que ha sido el proceso de Daniel Noboa, porque por ejemplo se está hablando de que podrían participar hoy, por ejemplo, para lo que será fiscal general de la Nación, que el CCPC todavía no lo tiene, lo que tiene que ver al proceso, ¿no es cierto?, a la elección del próximo general del Estado. Se habla de alguien que estuvo siendo parte del equipo de Daniel Noboa, como es de la Gasca. Y así, por ejemplo, también se habla de Ivonne Núñez, que podría estar como parte de los miembros de la Corte. Se habla, por ejemplo, de otros que estuvieron en los ministerios que incluso podrían ocupar estos espacios de representación dentro del país para que un poco estos procesos sientan o se vean también como que la presidencia de la República llegaría a tener secretarías, que eso es lo que se ha buscado también con la Corte Constitucional, como para terminar esto, porque la Corte Constitucional meses antes dejó, por ejemplo, que Daniel Noboa saliera a hacer campaña sin tener, como algunos dicen, estos permisos, ¿no es cierto? Y de allí algunos temas más que la Corte parece que hizo una especie de muting con el gobierno. Y al parecer allí para el presidente Noboa la Corte estaba muy bien. Hoy que la Corte dice, hoy que la Corte habla o que la Corte ha puesto una especie de stop a lo que ha sido un proceso de búsqueda de preguntas para esta consulta popular del próximo diciembre, hoy el presidente Noboa va y encara, ¿no? Y como decía yo al comienzo, va a sitiar la Corte el día de hoy a las 11 de la mañana. Es decir, esta propuesta y este proceso que hoy tiene el presidente nos pone también en consideración de que no les gusta a los presidentes de la República tener esta especie, podríamos decir, de contradicciones en el proceso de mandato. Creo que le diste en el clavo. Y te felicito por haber generalizado a los presidentes, porque creo que sí, viene con el terreno. Creo que llega a un punto en que las autoridades máximas nacionales y locales llegan a un punto de que te dije que eso es verde y tiene que ser verde. No, pero es que va mal. No me interesa que vaya mal, tiene que ser verde.
y creo que es un tema que se repite mucho. Creo que logramos encontrar a lo largo de la historia muy pocas personas que hayan sido lo suficientemente ecuánimes para poder recibir un no. Sí. Lo estamos viviendo, por ejemplo, ahorita en Estados Unidos con el tema de Trump. Sí. O sea, no sé, decirle no a Trump, eso ya eres el peor, el que no sirve, ese es un delito. Sí, sí. Lo mismo pasa con Milei en Argentina. Exacto, decirle que no, o sea, entonces creo que tal vez eso incluso debería ser un caso de estudio psicosocial, creería yo, porque habría que entender cómo, sabemos de manera general que el poder transforma, ¿no? Sabemos que el ego que acompaña al poder transforma. Y si el poder no te ha transformado es porque no has logrado tener mucho poder, que digamos, porque el poder transforma, en realidad el poder cambia, de muchas maneras, no solamente negativas. ¿No? Pero... ¿Y no será lo que dice también el adagio popular, que darle un poquito de poder a alguien para que lo conozcas como es? Ah, claro, también. Claro. O sea, es que es así, o sea, el poder... Y hay una mala interpretación, porque una cosa es tener plata, tú puedes tener plata, y otra cosa es tener poder. Son dos cosas totalmente separadas. Entonces, yo creo que sí es un tema que tiene que ver mucho con que recibir un no, porque es verdad, es la misma Corte Constitucional, son los mismos seres humanos, y primero me dices que sí para una cosa y me parece que está bien, luego me dices que no para otra y ya me parece que estás mal. Dentro de eso creo que tiene que ver el tema ese que, pero a ver, entiende que sí o pero no. Y de ahí viene el otro lado, que es lo que al inicio de la entrevista conversábamos. Lo que yo sí le puedo reconocer a él y a cualquiera es tu derecho a salir a las calles, a hacer un plantón, a hacer una manifestación. Yo, desde mi juventud, yo siempre bromeo con que yo soy activista social desde el vientre de mi señora madre, porque yo he estado hasta palo he aguantado yo en manifestaciones, así que yo no soy ajeno a esa acción de fuerza de ir, de hacer. Pero no soy muy, ya a estas alturas del partido, luego de haber vivido muchas experiencias, entiendo un poquito más a profundidad el tema de no quemar, el tema de no dañar, otras cosas, ¿no? Pero yo sí creo que incluso aquello que ojalá esperaría yo que suceda, que una de las cosas que sucedan luego de esta manifestación, esta caminata, esta marcha que está convocando el presidente Daniel Noboa, sea como lo que encienda la mecha para que otros grupos de la sociedad civil organizada, cada quien desde su rincón, pueda decir, mira, ya no nos está prestando atención la alcaldía, hagámosle un plantón a la alcaldía. Puedes estar equivocado por lo que estás reclamando, pero es la sociedad civil organizada, el poder hacer parte activa de lo que sucede en un lugar a la sociedad que está siendo afectada por la misma. Bien. 8:43, solamente quiero hacer algo, Gabriel, antes de despedirlo, porque me están pidiendo acá algo por interno. ¿Quién fue burro en la historia? Prefecto del Pretorio, quien junto a Séneca tuvo una influencia significativa en los mandatos de Nerón, ¿no es cierto? Entonces, en la historia, para los que no tienen este conocimiento amplio y me están pidiendo, fue un prefecto del Pretorio. ¿Quién fue el Pretorio? Ofonio Tigelino, que estuvo muy cerca de Nerón. Es decir, Nerón escuchaba a su pretorio, que era su guardia personal, Ofonio Tigelino, y a su vez él delegaba a Burro, que tenía una influencia significativa en los primeros años de Nerón. Pero me queda la duda, ¿por qué es que lo queda viendo usted a Yuri cuando dice eso? Él lo queda viendo. Pero, ¿sabe que simplemente para acompañar ese pensamiento que tú dices, y hablando de los egos de los presidentes y todo lo demás? Unos burros en las alcaldías yo en estos años. En la historia romana de todos los Julio César que pasaron por la historia, hay un Julio César que dice la historia que él tenía un esclavo, ahorita no me recuerdo cómo se dice en romano lo que él dice, pero el esclavo, su única misión era caminar al lado del emperador al ingreso al Coliseo, y recuerden que de ahí sale pues la frase que el Coliseo era lo que la gente quiere es pan y circo, porque en el Coliseo era donde se enamoraba la gente y todo lo demás. Y al ingreso, y a los Julio César se los consideraba semidioses. Claro. Entonces la gente los quería tocar, así como los grandes artistas. Entonces, él tenía un esclavo que caminaba al ingreso del Coliseo, y su única misión es decirle al oído, recuerda que eres tan solo un humano. Recuerda que eres tan solo un humano. Y eso que a veces se pierde en conceptualización, pero es lo que tienen que recordar alcaldes, prefectos, concejales, asambleístas, presidentes. Al final del día, hermano, usted es tan solo un humano.
Los puestos son transitorios y si usted es presidente, alcalde, prefecto y su asesor, su director de área, la gente que conforma su entidad de gobierno, están haciendo las cosas por su propio beneficio únicamente, no están viendo el beneficio de la sociedad civil organizada. Primero, en primer lugar, aguántese si la ciudadanía va a salir a reclamarla. A nivel local, ¿no? Aguántesela, porque es el derecho, es la obligación del ciudadano salir a reclamar, en primera. Y en segunda, hermano lindo, los puestos son transitorios. Y usted es tan solo un humano. Cuando deje ese puesto de poder, que solo eres un humano. Es tan solo Yo humano. conozco aquí unos asesores Bien. que le dicen, Gracias, Gabriel. recuerda que tú eres el alcalde. Gracias, Gabriel. Son las 8:47, pero muy interesante lo de este proceso que vivimos hoy para analíticamente nosotros poder tener esto, ¿no? Lo del momento que se vive. Esperemos las 11 de la mañana, el presidente de la República con esta convocatoria, con esta marcha hacia la Corte Constitucional. Veamos qué respuesta tiene la Corte en los próximos días por esto de estar calificando algunas preguntas. Una de ellas relacionada directamente con los miembros de la Corte, que es que tengan o poder ser llamados a juicio político. Y en sí, esto, sin lugar a dudas, es una historia que recién comienza dentro del proceso político en el país. Veamos qué hay el día de mañana con respecto a esto. Vamos a la pausa y volvemos. Con este tema del análisis y comentario, yo quiero recomendarles que Mundo Conveniencia es el mundo que te conviene. 2 locales a su entera disposición. Avenida Plaza Costa y Manaví, local número 1. Allí tenemos los colchones ortopédicos. Usted que amanece, que la columna le duele, cambie su colchón. Lo puede comprar en Mundo Conveniencia, el mundo que te conviene, y tiene un local muy cerca de la terminal terrestre, a los laditos. Ahí también hay servicios de ferretería. Mundo Conveniencia, el mundo que te conviene. Y nos preparamos, Julio César, para nos preparamos para la gran feria agroproductiva en Rancho Bravo, 23 sí. y 24. Usted no se puede olvidar, amiga, amigo, vaya a Rancho Bravo. Usted puede allí conseguir ese suero blanco con leche pasteurizada, puede tener el rodeo Montubio, puede tener, oiga, ese esparcimiento entre familia y en familia. Rancho Bravo, 23 y 24 es el point. Julio César. Vamos a esta hora de la mañana, ya que dejó de llover. Ahora sí, vamos hasta exteriores, porque ya está el ingeniero Joffrey Ortiz para contarnos qué tipo de noticias tenemos allá, lo que la población quiere hoy escuchar también, cómo amanece en las calles, qué noticias hay dentro de la ciudad, para hablar precisamente de temas que me parecen muy interesantes. Ingeniero, a usted el muy buenos días, bienvenido a este proceso informativo de día martes, ya 12 de agosto del año 2025, y como siempre, a través de Imperio. Buen día. 90.9, muchas gracias, nuestro gerente general Julio César Urbano, Jonathan Zambrano, a quienes están en señal de Radio Imperio 90.9. Sí, dejó de llover en la ciudad, dejó de llover, señores conductores, tener precauciones, unidades de mototaxi. Nosotros desde muy temprano también en nuestro recorrido por los sectores, por los barrios, en las principales avenidas, y escuchando muy atentamente el invitado, que hace unos minutos ya se desvió, invitado al consultor político, los asesores, los tal llamados asesores, los quedamos con esa frase. Saludos a quienes están conectados. Los preparativos también para el Festival de la Langosta, el Langostino, en el sector de La Chorrera. Se viene la feria gastronómica, nos llama mucho la atención con esto del rodeo Montubio, los platos favoritos. Ojalá, mi estimado compañeros en Estudio Central, ojalá se canalice bien ese tema de los precios en los festivales. Los precios en los festivales, esto hay que seguir en esa planificación, en la organización que se tiene, muchos temas en los festivales. Ya al final de todos los festivales continúa el balance, el informe de cuáles son los festivales que tienen sus calificaciones. Nosotros ya hablando un tema, ya estamos con el doctor Vicente Panta, su ahijado. Saludos especiales a quienes están conectados. Con esto para hablar del tema de la multa de tránsito. La multa de tránsito en los pasos cebra. Ya en Pedernales continúan los trabajos en algunas principales, en las avenidas, en la García Moreno, en la Plaza Costa, continúan ya con estos trabajos que ya se ve, ya ahora sí se alcanza a visualizar el tema del paso cebra, pero el desconocimiento, o no desconocimiento, porque usted va a otra ciudad, no se estaciona en el paso cebra. Queremos hacer todo lo contrario y ahí se está la multa. Doctor Vicente Panta, muchas gracias. A su padrino en Estudios Centrales y don Jonathan Zambrano. Buenos días. Muy buenos días a toda la ciudadanía de Pedernales. Gracias, Joffrey, por estar aquí. A mi padrino que está también en controles con Jonathan Zambrano. Muy buenos días, señores. Joffrey, en Pedernales hace rato debió de ordenarse la cuestión de tránsito. Hace muchísimo rato debió de haberse puesto orden
a los que no tienen orden o a los que no tenemos orden. Los pasos cebra sirven no para molestar al conductor, sino para darle paso justamente al transeúnte, para que pueda caminar con seguridad y pueda pasar de una calle a la otra. Pero nosotros a veces como conductores olvidamos también que no todos andan en vehículos, que todos andan personas también en las calles, en diferentes sectores de la ciudad. Y es por eso que la Policía Nacional, haciendo su trabajo, que lo felicito, están ya algunos ciudadanos presentando las multas por esta cuestión del paso cebra y todo lo demás que dice el Código Orgánico Integral Penal. La opinión ciudadana. Anteriormente, bueno, no me fijé, anteriormente no estaba presentado el paso cebra, pero ese es un paso a seguir. Lastimosamente el desconocimiento de la ley no exime de culpa, y si usted estuvo en el paso cebra, que se pudo haber puesto 10 veces anteriormente y nunca le llamaron la atención, eso no tiene nada que ver que el policía venga ahora y a usted le multe. Los pasos cebra están videntes, están bien grandes, están recién pintados y todo el mundo conocemos y sabemos lo que significa. Compañeros en Estudio Central, escuchamos. Adelante, buenos días. Abogado Panta, ¿cómo me le va? Ahijado, qué gusto escucharlo. Algo que dentro de ley también pone de manifiesto o en conocimiento estos procesos. Está bien el irrespeto para algunos, ¿no? Entre comillas, lo de no poder ejercer lo de el control para quienes hoy tienen esta responsabilidad en lo que tiene que ver al cumplimiento de la ley. Ya estamos conociendo, usted lo acaba de decir ahora, lo de las multas. Y dentro de los debidos procesos, abogado, ¿qué poder hacer? ¿Cómo poder hoy ejecutar estas multas, estas sanciones que se están haciendo por parte de las autoridades o que se van a seguir haciendo por parte de las autoridades con esto del irrespeto a estas normas? ¿Qué se puede hacer por parte del ciudadano común? ¿Tiene de pronto algo cómo poder ir en su defensa? ¿Hay un proceso dentro del cual se puede decir ya, a ver, usted ha sido citado, usted va a tener una multa? ¿Cómo poder eso cotejar con lo que tiene que ver con procesos, a más de leyes de tránsito, también ordenanzas locales? ¿Cuál es la oportunidad que tiene el infractor? Bien, como toda persona y sin estar lejano a lo que dice nuestra Constitución de la República del Ecuador, todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Y la persona contradictora o la presuntamente contradictora tiene el derecho constitucional de poder ir a la defensa y presentar su impugnación. Si cree que no estaba, que iba saliendo, que tal vez lo multaron sin que un policía le entregue una citación, él puede definitivamente acceder a una impugnación. Le recibirán el Consejo de la Judicatura durante el término de 3 días. Él podrá presentarla, ojo, término, es decir, días laborables, donde también él va a hacer uso de ese derecho constitucional de la defensa, que todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Y así podrá también hacer uso y presentar los alegatos de prueba que tenga dentro de la audiencia de contradicción oral y pública, ¿no? En este caso por la impugnación. ¿Y cuál es la fase dentro de los que tienen el control, las autoridades, como por ejemplo, para poder sancionar? O sea, ¿qué es hoy o cómo comprobar esta infracción, pues, por parte de los que están hoy de la Policía de Tránsito, por ejemplo? ¿Cómo le comprueban la infracción? Bien, primero que van a tener que presentar un video o una foto. Segundo, aquí hay algo muy importante que yo siempre le he dicho a mis clientes. El verbo rector es quien conduzca o quien infringa. Eso significa que si yo cito a Yuri Burbano, Yuri Burbano debió de haber estado en el vehículo para que pueda caracterizarse que él es quien infringió la ley. Pero si Yuri Burbano estaba comprando en una tienda y le toman la foto a un vehículo estacionado, dudosa queda la duda y se dice que se tendrá que actuar, el Código Orgánico Integral Penal es claro, se tendrá que actuar la ley aún más favorable, tiene que existir el principio fundamental de la favorabilidad. Entonces, hay muchos asuntos allí que no se pueden vulnerar, que pueden darte que, a pesar de que tengan una foto en contra tuyo, pueda salir favorable la impugnación.
Buenos días, Jonathan Zambrano le saluda. Qué gusto poder compartir con usted estos criterios jurídicos. Oiga, y ilústreme o sáqueme a la luz en cuanto a una duda que tengo. Dentro de la inviolabilidad que tienen las personas y que tienen estos derechos, por ejemplo, nadie me puede tomar una foto sin mi consentimiento. Viene un agente de tránsito o un policía nacional de tránsito y me toma una foto y ocurre que en esa foto no se prueba nada. ¿Se puede revertir esto en una acusación de que se ha violentado contra la integridad de una persona? Por ejemplo, me tomaron una foto y ocurre que sí tenía el cinturón o el cinturón estaba a medias o sencillamente no prueba nada esa foto. ¿Se puede ir a que esta foto fue tomada sin el consentimiento del ciudadano porque allí encuentro una colisión normativa, ya van ustedes, en cuanto a derecho? Pues bueno, es tu criterio, lo respeto, al final de cuentas no eres abogado, pero siempre es bueno pedir ayuda como lo estás haciendo. Pero a ver, te explico. La situación es clara. Posterior a una diligencia que se ha utilizado, porque ya me lo dijiste, se utilizó la foto para OV acción, al final tu abogado defensor en el alegato final va a decir: señor juez, declárese la imagen provocada o traída a esta audiencia, que esta denuncia, una vez ya habiendo ganado, habiendo declarado inocente, que se declara también maliciosa y temeraria para que después tú puedas seguir en instancias superiores o en la misma instancia la demanda que podría caer allí. Daños y perjuicios, inviolabilidad a la persona, daño al buen nombre, etcétera, 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 mi querido y apreciado Jonathan. Abogado, doctor Vicente Panta, hace unos minutos salía de una audiencia, el trabajo que se está realizando acá, el asesoramiento también por parte profesional en derecho. ¿Qué le dice a la ciudadanía? Que no callen, que hay que seguir denunciando, que hay que seguir accediendo a la justicia para que los derechos no sigan siendo vulnerados por ninguna persona. Toda persona tiene el derecho a la defensa, la Constitución es clara, somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Y asimismo, como se hace uso de las herramientas judiciales, de la misma manera se tiene que hacer uso para declarar la inocencia de una persona. Que Dios y la Virgen Santísima nos siga acompañando, y gracias a ustedes, los medios, este medio, por seguir dando espacio a nosotros, los abogados, a los abogados de las personas que no tienen voz, para seguir reclamando esos derechos, que no se violen, que se respetan, y que siempre tenemos que poner la voz de alerta ante la ciudadanía, y que cuenta con un amigo en Pedernales para poder defender esos derechos. Muchas gracias a ustedes, gracias a Yuri por esta noble idea de haber puesto esta radio y que es la voz de la ciudadanía. Señores, muy buenos días. Con este aporte informativo de la vía San Vicente, paró la lluvia, mis estimados compañeros en Estudio Central, todas las precauciones, señores conductores, ahí estamos, con este aporte informativo a Estudio Central, Radio Imperio 90.9. La radio imparable. Gracias, Jofre. Interesante, por lo menos lo que siempre buscamos, no ser una guía, así es, porque ese es nuestro trabajo, acerca de estos procesos que se viven acá en la ciudad. 9:03 minutos, señoras y señores. Saludos para Galo Damián, que nos está escuchando, para Lucho Vélez, también que está, está ya también, a Omar Carbo, que nos están enviando saludos de este proceso informativo que mantenemos aquí en Imperio. Ojalá don Galo Damián Dávila haya escuchado lo de los asesores, haya escuchado lo de que se tiene quién fue burro, quién fue otras cosas. Entonces, un poco para ir ilustrando, porque él siempre me dice, ¿no? Él es peyorativo en lo que dice y yo le digo, bueno, ese es mi estilo. Pero el que se pica pierde. Hay que tener eso. Le estoy diciendo, ojalá son temas para conversar en cafetín. Son temas para compartirlo con café. Sí. Saludos para Galo, que Galo es mi amigo. Y para los dos Galos, también para el comisario sancionador de construcción, que se llama Galo Tito Damián Dávila. Y el otro Galo es Galo Damián Dávila también. El ingeniero Párraga también me hace un visto con el pulgar arriba. Caramba, el ingeniero Párraga, ojalá la miel ya esté lista para la compra, pues, ¿no? Ah. Él vende una miel buenísima que tiene esos toques de eucalipto. La miel es sacada de diferentes flores. Por eso es que hay esto, lo de la diferencia, ¿no? Datos nomás sobre la naturaleza. Bueno, nos quedamos con algunos temas. Creo que mañana vamos a tener una entrevista con el alcalde Manuel Paneso. Qué bonito. Sí, en horas de la mañana tuve una conversación con él para precisamente hablar de estos temas muy interesantes que tiene la ciudad. Burro tiene a los lados. Esos temas son... Los burros son los asesores. Burro era el asesor de Nerón. Entonces yo quiero como preguntarle, pero no, esto se lo hago por internet.
ofrezco mis disculpas si ofendo a algún asesor que está cerca de él y le digo que Burro era el asesor que tenía Nerón, nada más. Que no se malinterprete, dígale eso de allí para No muchos. se lo vayan a malinterpretar. Sí. Bueno, Para decía un personaje de aquí de la ciudad, Ya. ¿no es cierto? Que uno se bromea con los amigos. Claro, lógico. Que ya otro tipo de cosas con personas desconocidas no se pueden hacer. No se puede. Sí. Se lo dañas al amigo porque el enemigo te mata. No, esos términos no. 9:06, señoras y señores. Les agradezco por este proceso de estar siempre con nosotros. Gracias por su confianza, gracias por su sintonía. Estaremos nosotros cuando la noticia llegue a nuestra mesa de reacción haciéndosela conocer. El pensamiento del día de hoy, algo que le escuché a Martin Luther King, que dice así: A ver. nada se olvida más despacio que una ofensa. Y nada se olvida más rápido que un favor. Buen día para todos. Recuerde siempre lo más importante. Dios lo ama. Búsquelo, pasen bien, señoras y señores. A ustedes recordarles lo de todos los días. Que soy responsable de lo que digo, más no de lo que usted entienda. Pasen un buen día. Cuídense mucho. Un abrazo. Y que Dios bendiga a Pedernales.